Audioescuelasabática.com. Lunes 17 de julio. En otro tiempo engañados por nuestros propios deseos. Entre ellos, los desobedientes, todos nosotros también vivimos en otro tiempo al impulso de los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, igual que los demás. Efesios capítulo 2, verso 3. Al margen de la intervención de Dios, la existencia humana está dominada no solo por las fuerzas externas mencionadas en Efesios capítulo 2, verso 2, sino también por las internas, los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Efesios capítulo 2, verso 3. Comparar con Santiago capítulo 1, verso 14 y 15. Primera de Pedro capítulo 1, verso 14. ¿Qué quiere decir Pablo al afirmar que sus oyentes en otro tiempo eran por naturaleza hijos de ira, igual que los demás? Efesios capítulo 2, verso 3. Comparar con Efesios capítulo 2, verso 3 y capítulo 5, verso 6. Efesios capítulo 2, verso 3. Entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Efesios capítulo 5, verso 6. Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. La realidad actual de una vida perdida ya es bastante angustiante, pero sus implicaciones para los últimos días son aún más aterradoras. Los seres humanos, siendo por naturaleza hijos de ira, igual que los demás, Efesios capítulo 2, verso 3, estarán bajo la amenaza del juicio de Dios en el tiempo del fin. La expresión por naturaleza hijos de ira también apunta a otra realidad abrumadora. Si bien todavía poseemos la imagen de Dios, hemos llegado a comprender que hay algo profundamente malo en nosotros. Por ende, vivir la vida cristiana no es solo una cuestión de vencer uno o dos malos hábitos, o superar todos los delitos y pecados, Efesios capítulo 2, verso 1, que nos amenazan hoy por hoy. No solo luchamos con los pecados, sino con el pecado. Tendemos a la rebelión contra Dios y a la autodestrucción. Los seres humanos por defecto estamos atrapados en un patrón de comportamiento pecaminoso y autodestructivo al seguir los dictados de Satanás, Efesios capítulo 2, verso 2, y nuestros propios deseos pecaminosos innatos, Efesios capítulo 2, verso 3. Los creyentes en otro tiempo éramos por naturaleza hijos de ira. Es importante notar que Pablo emplea un tiempo pasado. Éramos por naturaleza hijos de ira. Efesios capítulo 2, verso 3. Esto no significa que los creyentes ya no tengamos una inclinación inherente hacia el mal. Pablo dedica una parte considerable de su carta, Efesios capítulo 4, verso 17, al capítulo 5, verso 21, a advertir acerca de los actos pecaminosos. Estos están arraigados en la naturaleza pecaminosa y continúan siendo una amenaza para los cristianos. Sin embargo, sí significa que este hombre viejo ya no necesita dominar al creyente, quien mediante el poder de Cristo puede despojarse del hombre viejo y vestirse del nuevo hombre, creado para ser semejante a Dios en justicia y en santidad de la verdad. Efesios capítulo 4, versos 22 al 24. ¿Quién no ha advertido lo corrupto que es nuestra naturaleza, aún después de habernos entregado a Jesús? ¿Qué debería enseñarnos esto sobre la importancia de aferrarnos a Él en cada momento de la vida? Si te gustó el contenido de este video, dale me gusta y compártelo en todas tus redes sociales. Al hacerlo,
estarás ayudando a que otras personas puedan aprender más de la santa palabra de Dios.